Javi, lo primero, quiero estar contento por las peticiones que hiciste ya en verano, ya has aquí, ya esta mañana, ya. Estoy contento de ser el entrenador de la Almería, de la temporada que estamos haciendo y espero estarlo más al final. Creo que todos los jugadores que están, tanto los que vienen como los que ya estaban, espero que aquí en adelante den lo máximo para conseguir los objetivos. Este jugador en concreto lo conozco personalmente, que lo tuve en otra etapa y estoy seguro de que va a tener esa intención, la de esforzarse, la de ayudar y ya veremos luego el rendimiento o los objetivos que consigan individualmente. ¿Qué esperas de él? Porque estos días había mucho run de será medio centro, será pivote, será extremo, será media punta. Bueno, es un híbrido. Es un jugador que creo que puede jugar en varias posiciones. Un jugador más de jugar en contacto con el balón, que igual ser excesivamente rápido, excesivamente jugador de excesiva ruptura, más de asociarse bien, que puede hacerlo partiendo desde cualquiera de las dos bandas, es zurdo, o bien en cualquier posición central. Tiene capacidad de trabajo para también en un momento dado ayudarnos al centro del campo, tiene capacidad para ser un último pasador, tiene gol, bueno, o lo ha tenido, vamos a ver si realmente lo tiene ahora o no. Queda una semana de mercado, se sigue esperando el pivote, ¿no parece? Sí. Bueno, prefiero hablar más que de esas cosas del partido de Jerez. Bueno, pero sigues esperando, ¿no? Yo sigo esperando que los jugadores que tengo den lo máximo. Lo demás es hablar por hablar, y si hubiéramos estado todo el periodo de fichajes descentrados con ese tema, ya habríamos perdido muchísimos puntos que en estos momentos creo que hemos conseguido en base a eso, a seguir trabajando, a los que estamos, seguir concienciados de la importancia de cada partido, y prefiero estar centrado en eso. ¿Para cuándo puede estar Yago, Mister? Pues no lo sé todavía. ¿Jerez? ¿Cómo se ha ¿No lo planteado? han presentado todavía? ¿No lo han presentado todavía? No, el lunes. La situación por la que atraviesa el Jerez, Javi, invita a pensar que no va a ser un partido nada fácil, ¿no? No, yo estoy seguro que ya nos lo hizo ver este rival en el partido de la primera vuelta. Nos hizo sufrir, nos hizo trabajar mucho para conseguir al final ganar un partido 2-1 y conseguir esa victoria. Por lo tanto, no espero un partido diferente. Sé que es un rival pues, que está pasando por un momento de dificultad, por una serie de resultados adversos que quieren estar bordeando el descenso, y que, bueno, en su casa y después de haber jugado 2 partidos fuera, pues seguro que va a intentar dar lo máximo ante su afición, y aunque no va a ser un partido fácil, que es un equipo, creo que aunque el líder pues no ha sido capaz de ganar, creo, empató también con Villarreal, o sea, que tiene también, a pesar de que no ha sido capaz de ganar en las últimas 10 jornadas, creo, pues tiene resultados también llamativos, que no lo ponen fácil al rival. Por lo tanto, desde luego nosotros no vamos confiados en muchos menos. Más de fuerza que de cosa el partido, ¿no? Bueno, el fútbol es de fuerza, de toque, de calidad, de todo. Yo creo que tenemos que seguir haciendo nuestro juego, frente al rival que sea, intentar trabajar bien el partido, pero contra el Barcelona conseguir una serie de circunstancias en las que el partido se puede dar de una manera determinada, con más espacios, y se puede dar determinado juego. Contra el Jerez, que creo que se da otro partido, un partido con menos espacios, un partido de más disputa, pero que también habrá momentos en los que habrá que enseñar a la vida. ¿Le preocupa Mister el estudio que el entrenador rival hace habitualmente de los contrarios a los que se enfrenta? O sea, que el Almería esté muy estudiado por parte del Jerez. Que el Almería esté muy estudiado por parte del Jerez. Yo creo que ya hoy en día no sé si considero eso que sea una ventaja, que un entrenador haya entrenado en años anteriores a algún equipo. No sé, en ese aspecto no lo considero una ventaja. No, me refiero que cuando estaba aquí preparado los partidos muy en base al rival.
Entonces, no sé que puede ser un interés distinto, porque él prepara, o cuando estaba aquí, preparaba los partidos muy en base al rival que tenía. Entonces, que habrá estudiado bastante bien lo que ha hecho el Almería, por lo menos en 2003. Bueno, pero nosotros también hacemos nuestro trabajo y prepararnos en base a, primero, a lo que somos, que creo que es lo principal, en nosotros dar la medida de lo que somos y hacer las cosas que hacemos bien, y también, lógicamente, sabiendo a qué nos enfrentamos. Sabemos que si nos enfrentamos a un equipo de unas características o de otras, para preparar un poco mejor el partido. En eso yo no creo que haya, te digo, mucha ventaja por parte de todo. Habrá la ventaja del trabajo, de las cualidades que tenga cada entrenador o cada relación, pero no veo parte diferente de eso. En cuanto al juego de la Almería, ¿está más satisfecho con el arranque de 2013? O sea, ¿ya se entiende que va por el camino que quería del principio? Yo estoy satisfecho de momento de cómo van las cosas, no de 2013. Yo estoy satisfecho también de cómo han ido las cosas en el 2012. En todos los periodos va a haber cosas a mejorar, en todos los momentos pues va a haber, como te digo, pues, algún altibajo de mejor o peor resultado, mejor o peor partido en cuanto a juego se refiere. Pero yo creo que la línea es bastante buena. Ya dijimos, yo siempre recuerdo que os he dicho desde temporada que el equipo nuestro es un equipo maduro, en eso lo considero así, y que lo considero capaz de que cuando vengan los peores momentos, pues de saber llevarlos y de saber confiar en que el trabajo está siendo bueno, de seguir creyendo en que estamos en buen momento, y eso para mí sin duda en esta categoría es importante porque hay mucha igualdad y vemos que todos los equipos pues pasan por momentos de perder, de ganar 2, 3, 4 partidos o de tener una serie de resultados un poco peores, y es en esos momentos cuando esa madurez pues hace que realmente el equipo pues resurja y vuelva un poco a la senda de los buenos partidos, de buenos resultados. Salvo. Sí, mister, ¿hace más peligroso el Jerez que su entrenador, por ejemplo, pues como sucedió aquí con el Villarreal, ¿no? Que el entrenador ya esté muy cuestionado por aquello de que van a salir a muerte, o realmente eso les puede poner más nervioso? Yo no sé si el entrenador rival está cuestionado o no, no lo sé, pero desde luego para mí no creo que esas cosas afecten mucho. Sí que creo que pueden tener esas ganas de agradar, como he dicho, después de perder, después de las últimas 2 partidos fuera de casa, y que los resultados no están siendo lo bueno que ellos esperan, y que tendrán esas ganas de agradar. No sé si por el entrenador, no sé si por sentirse más identificados con su club, no sé por qué, porque son muy buenos profesionales, no sé por qué, pero seguro, estoy convencido que van a hacer lo máximo para intentar ganar ese partido, y eso es lo que a nosotros nos preocupa, no tanto el origen de ese nivel que el equipo va a dar, como realmente del nivel en sí. Eso es lo que nos preocupa, además no nos afecta mucho. ¿Habías preparado algún entrenamiento especial en inferioridad numérica? No, la verdad es que no estamos haciendo ningún entrenamiento específico de cara a eso, pero yo creo que el equipo se está comportando muy bien en esa inferioridad. Y creo además que lo hemos hecho de diferentes maneras. Es cierto que en los 2 partidos nosotros quedamos inferior a la América con ventaja en el marcador, aunque sea unos segundos, en el momento de la falta de Villarreal, que supuso el empate, ya tuvimos que jugar el resto del partido de inferioridad a América. Pero yo creo que hemos mostrado diferencias, ¿no? En el primer partido con el Villarreal, pues sí que retrasamos a Fernando y hacemos un centro de campo con 3, sin renunciar un poco a tener luego a 2 jugadores más avanzados, hacer un 4-3 de 2, podemos decir, con el portero, y sabiendo un poco de la fortaleza del rival por dentro, de sus bases anteriores, y contra el Barcelona pues creíamos oportuno tener una segunda línea de 4, tener jugadores de banda abiertos con trabajo para contrarrestar un poco la profundidad de sus laterales y tener ese trabajo por fuera para ser también sólidos por dentro, pero necesitamos una segunda línea más abierta, y por eso que mantuvimos esas 2 líneas de 4, con Fernando en el pivote y con Garzaraso al central, ¿no? Bueno,
yo creo que el equipo está respondiendo muy bien sin tener que entrenarlo y espero que no tengamos que demostrarlo muchas veces más. Pablo. Mister, dos refería a la defensa. Por un lado, Mejía, no sé si estará, y por otro, por eso mismo, por tantas expulsiones, rotando en todo momento los centrales, otra pareja distinta para este partido. Sí, bueno, en cuanto a Álvaro, vamos a ver mañana cómo se encuentra y tomaremos una decisión. Con respecto a las rotaciones, pues bueno, yo creo que es una virtud que tenemos, que gracias al trabajo de todos durante la temporada y a la creencia en que realmente todos podían jugar, pues todos están jugando y todos han tenido su momento. Es cierto que menos han jugado los centrales ha sido Pellerano por el periodo que estuvo fuera del equipo, pero por lo demás están demostrando todos que tienen capacidad y eso da desde luego una riqueza al equipo y una confianza que cuando falta uno pues se sabe que el jugador que va a surgir pues, lo va a hacer perfectamente. Y creo que es una característica del equipo, no solo de los puestos de centrales, sino de todo el equipo. Hablabas antes de Esteban, de la situación con Esteban, pero lo que sí está claro es la situación de la afición con los jugadores. De hecho, tuvimos la historia el otro día apedreado. Futbolísticamente no sé cómo esperas tú que esté Alcaraz con todo lo que le rodea. No sé. Ya te digo, no sé. Son sucesos que desde luego no nos desea a nadie, y lo demás ya digo, no tratamos de centrarnos en lo que pasa dentro del terreno de juego. Vamos a tener un rival, un equipo con muchas ganas y eso nos tiene que preocupar. No nos va a sorprender la actitud del rival, no nos va a sorprender las ganas que tiene el rival de hacer las cosas bien, no nos va a sorprender que nos enfrentamos a un equipo que está por el descenso, pero que nos va a poner muchas dificultades, por lo tanto vamos preparados para todo. La semana que entra va a ser muy larga, porque este es el último horario normal que hay, ¿no? No sé si quiere valorar jugar lunes y viernes y esta semana tan larga de trabajo. La verdad, estoy en un momento en cuanto a los últimos arbitrajes horarios y demás, que prefiero seguir con el trabajo y nada más. Y estar centrado en lo nuestro y lo demás poco podemos hacer. Jugaremos cuando nos manden y jugaremos con jugadores que nos manden. Si nos dejan con bien, pues con bien. Pero lo que estoy convencido es que al final vamos a llegar a nuestro objetivo. ¿Vale? Vale. Gracias.